Shalom a todos. ¿Quién y cuándo cambió el Shabbat por el domingo como día de descanso? La rica y compleja historia del pueblo judío se entrelaza con tradiciones, leyes y costumbres que han permanecido inmutables durante milenios. El Shabbat, por ejemplo, es una de estas tradiciones esenciales. Sin embargo, hay quienes al observar la predominancia del domingo como día de descanso en muchas culturas, se preguntan cómo y por qué se produjo este cambio. Para entenderlo, debemos adentrarnos en una travesía que combina historia, teología y geopolítica. La Torá en el libro de Bereshit, Génesis 2:3 nos dice: y completó Dios el séptimo día su obra que hizo. Descansó el séptimo día de toda su obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él descansó de toda su obra que creó Dios para hacer. Estas líneas no solo establecen la institución de Shabbat, sino que subrayan su santidad y distinción de los demás días. A través de estas palabras se instituyó el séptimo día como Shabbat, un día destinado al descanso y a la reflexión. Este día no solo conmemora la creación del mundo, sino que también, como se mencionó en otros pasajes, celebra la libertad del pueblo judío de la esclavitud en Egipto. En Devarim, Deuteronomio 5:15, se nos dice: recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por eso el Señor tu Dios te mandó observar el día de reposo. Por generaciones, el pueblo judío ha guardado y sigue guardando el Shabbat como un pacto eterno, una señal entre Dios y el pueblo de Israel. La observancia del Shabbat es una amalgama de descanso, reflexión y oración y celebración. En este fundamento de la Torá es lo que se ha garantizado la perpetuidad del Shabbat en la tradición judía a lo largo de los milenios, resistiendo presiones externas y desafíos históricos. Para entender el cambio hacia el domingo, es crucial comprender el nacimiento del cristianismo. Originado como una secta dentro del judaísmo, los primeros seguidores de Jesús eran judíos que seguían observando el Shabbat y las leyes mosaicas. Sin embargo, con la expansión del cristianismo entre los gentiles, las cosas comenzaron a cambiar. La resurrección de Jesús, según el Nuevo Testamento, ocurrió el primer día de la semana, que es el domingo. Este evento se convirtió en el pilar central de la fe cristiana. Por ende, para los cristianos, el domingo adquirió un significado especial, convirtiéndose en un día de reunión y celebración de la resurrección. El cristianismo encontró un fuerte impulso
en el siglo IV, gracias al emperador romano Constantino. Si bien su conversión al cristianismo es objeto de debate, lo cierto es que jugó un papel crucial en la formación de la Iglesia. En el año 321 de la Era Común, Constantino decretó que el domingo sería un día de descanso en todo el Imperio Romano, describiéndolo como el venerable día del sol. Dada la prevalencia de cultos solares en la Roma pagana, esta decisión parece haber sido una combinación de su nueva fe cristiana y las tradiciones paganas existentes. El concilio de Laodicea, alrededor del año 364 de la Era Común, fue aún más explícito. Prohibía a los cristianos judaizar el descanso del Shabbat y exhortando a trabajar ese día, reservando el domingo como día de descanso. En la Edad Media, mientras el cristianismo se consolidaba en Europa, la situación para los judíos se volvía cada vez más precaria. En diversos lugares enfrentaron conversiones forzadas, pogroms y expulsiones. La observancia del Shabbat en muchos casos se volvió un acto de resistencia. Sin embargo, en ciertas regiones, para evitar persecuciones o por intentos de asimilación, algunos judíos comenzaron a adaptar la práctica dominicales externamente. La era moderna trajo consigo movimientos como el iluminismo, que propugnaban la razón y la ciencia. La emancipación judía en el siglo XIX en Europa Occidental permitió a los judíos integrarse más plenamente en la sociedad. Esto condujo a movimientos reformistas dentro del judaísmo, algunos de los cuales adaptaron la observancia del Shabbat al domingo, para alinearse más con la sociedad dominante. No obstante, es esencial aclarar que estas adaptaciones nunca fueron generalizadas y forma parte de una muy pequeña minoría. La vasta mayoría del judaísmo, incluso, hablo de la religión, la vasta mayoría de la religión judía, incluso en sus vertientes más liberales, han continuado observando el Shabbat tradicionalmente. Aunque para mí, personalmente, no existen vertientes del judaísmo, existe una sola religión judía, para muchos hay otras vertientes. El cambio del Shabbat al domingo como día oficial de descanso en gran parte del mundo es el resultado de una confluencia de factores teológicos, históricos y políticos. Para la religión judía, el Shabbat sigue siendo el día sagrado por excelencia, una isla en el tiempo, como bien expresó Abraham Yoshua Heschel.
Es esencial recordar que más allá de las circunstancias históricas, la esencia y el propósito del Shabbat, conectar con lo divino, reflexionar sobre nuestras vidas y descansar, permanecen inalterables. Cada tradición tiene su riqueza y su propósito. En un mundo crecientemente globalizado, donde las fronteras entre cultura y religión se desdibujan, en el mejor de los casos, es crucial que cada comunidad pueda mantener y celebrar sus tradiciones, extendiendo y respetando las de los demás. Esto se logra a través de la cultura. El estudio y comprensión de temas como este nos permiten acercarnos con respeto y curiosidad a la diversidad del comportamiento humano. La pregunta del cambio de Shabbat al domingo nos invita a reflexionar sobre cómo las tradiciones evolucionan y se adaptan, y sobre la imperiosa necesidad de salvaguardar nuestra identidad adaptándonos a esta evolución, pero manteniendo nuestra identidad en medio del constante flujo del tiempo. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.